Muy buenos días, compañeros. En este video vamos a ver lo que es el tema de temperatura y calor, correspondiente al tema de termodinámica. Vamos a ver algunos conceptos y las ecuaciones más utilizadas. Posterior a ello, vamos a ver algunos problemas resueltos. Primeramente, vamos a empezar por esta parte, que son las escalas de temperatura. Ya en esta parte vamos a ver lo que son las conversiones de la escala que es el Fahrenheit, grados Fahrenheit a grados Celsius, viceversa y también lo que es la escala absoluta, que son los grados Kelvin. En algunas ecuaciones necesariamente se tiene que ingresar con grados Kelvin, mientras que en otras basta con ingresar a grados centígrados. La forma de utilizar estas ecuaciones son bastante sencillas. Digamos que queremos conversionar 5 grados centígrados y tenemos que hallar en grados Fahrenheit. Simplemente es reemplazar 9 quintos multiplicado por 5 más 32. ¿Ya? Aquí se simplifica y 32 más 9 sería 41 grados Fahrenheit. Para hacer lo contrario, simplemente es despejar de esta ecuación y se tendría temperatura en grados centígrados, 5 novenos de 41 menos 32. Este resultado te da 9, 9 con 9 te queda 5 grados centígrados. Estas son las dos escalas más conocidas. También existe lo que es la escala Rankine. Sin embargo, ya no es tan utilizada. En algunos problemas puede aparecer, pero también tiene su conversión que es bastante sencilla. Para la temperatura en grados Kelvin, en este caso ya no son grados Kelvin, aquí estaría cometiendo un error. Esto simplemente es la escala Kelvin. ¿Está bien? Simplemente es sumar más 273,15 a la temperatura en grados centígrados. O para simplificarlo, simplemente sumarle 273. Más adelante vamos a ver problemas o ejercicios que van a aplicar eso. Otro de los temas importantes es la expansión térmica. ¿Ya? Hay en sí tres expansiones, son la expansión lineal, la expansión superficial y la expansión volumétrica. Pero todo está en base a la expansión lineal. ¿Qué pasa? Que en un inicio tú puedes tener una varilla. Esta varilla tiene una longitud inicial y está a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. ¿Está bien? ¿Qué pasa si aumenta su temperatura a 70 grados centígrados? Bueno, que básicamente se va a dilatar y su longitud va a aumentar. Es decir, antes tenías una longitud inicial, ahora va a aumentar esto. ¿Esto cuánto va a ser? Va a ser una variación o un alargamiento, que está denotado por delta L. ¿Está bien? La longitud total que vas a llegar a obtener va a ser ¿cuánto? La longitud total va a ser a esta longitud inicial más el delta L. De demostraciones experimentales se ha determinado que esa delta L es proporcional a la longitud inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación, el cual depende del material, multiplicado por la variación de temperatura. De acá puedes simplificar y vas a tener que la longitud después del calentamiento o del enfriamiento es igual a la longitud inicial multiplicado por uno más alfa por delta T. ¿No ve? Y esa es la ecuación que se tiene acá. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que aumentas la temperatura, va a aumentar tu longitud. Disminuyes la temperatura, va a disminuir tu longitud. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque si disminuyes la temperatura, aquí va a ser un negativo. ¿Ya? Y el resultado de todo esto va a ser menor a 1. Por lo tanto, la longitud sería menor a la longitud inicial. Muy bien, eso igual, hay problemas que lo vamos a ver y ahí se va a entender mejor. Aquí les dejo una tabla que es la tabla de coeficientes de expansión lineal. Ya, este alfa, para el caso del aluminio, puede valer 2,4 por 10 a la menos 5. Y ahora, sus unidades pueden ser 1 sobre grado centígrado o bien puede ser 1 sobre Kelvin. ¿Está bien? Es igual, más adelante vamos a ver por qué puedo utilizar cualquiera de esos dos y no tengo que realizar una conversión de sumarle 243 o restarle 273, perdón. Como hemos visto acá, ¿no ve? La conversión de Kelvin a centígrados, de centígrados a Kelvin. Muy bien. Para la expansión volumétrica es lo mismo, ¿ya? Es decir, tienes un volumen. Digamos que tenemos una esfera aquí.
Esta esfera tiene un volumen inicial, le aplicas un calentamiento y va a crecer, ¿no ve? Y aquí va a tener un volumen total. De la misma forma, su variación o su alargamiento en volumen, o su expansión, no alargamiento, su expansión es proporcional a un coeficiente de dilatación multiplicado por el volumen inicial por la diferencia de temperaturas. Y ahora hay demostraciones en los libros, eso lo pueden buscar, pero se llega a la siguiente conclusión, que este coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Y entonces la ecuación queda de otra manera. La ecuación en sí quedaría de esta manera. Tenemos eso y haciendo ese reemplazo, simplemente sería 1 más 3 veces alfa, ¿ya? Donde alfa sigue está dado bajo esta tabla. Y ustedes pueden hacer la prueba. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de coeficientes de expansión volumétrica. En el caso del latón, por ejemplo, vale 6 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Y aquí el coeficiente de dilatación lineal. Para el latón vale 2 por 10 a la menos 5. Multiplican esto por 3, les va a dar esto, ¿no ve? Y para la expansión superficial, más adelante hay un ejercicio, pero igual, es la misma aplicación. Hay una variación de superficie y esto es igual a un coeficiente de expansión superficial multiplicado por un área inicial por una diferencia de temperatura. Y adivinen a qué va a ser igual ese coeficiente. Va a ser a 2 veces alfa. Ya, más adelante, como les digo, vamos a ver eso. Aquí hay algunas conversiones. Muy bien. Ahora vamos a entrar al tema de cantidad de calor. Primeramente, ¿qué es el calor? Es la energía transferida debido a una diferencia de temperatura. ¿Ya? Eso se denomina calor. Aquí vemos unas conversiones. El calor se puede representar ya sea en julios o en calorías. En el sistema inglés se representa con BTUs. Con BTUs. Y esta es otra conversión también que se tiene. Esto lo he sacado por si acaso del libro de John Friedman. Vamos a ver ahora el tema, el acápite o el apartado de calor específico. Ya, el calor específico se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura en 1 grado centígrado o en 1 grado Kelvin de una masa, de una unidad de masa, de una sustancia. Ya, eso es el calor específico. ¿Qué quiere decir? Que puede depender del material. Por ejemplo, veamos aquí valores de calor específico. Tenemos, por ejemplo, el caso del aluminio. ¿Cuánta energía necesito para elevar su temperatura, digamos, de 18 a 19 grados centígrados? Necesito 910 joules. ¿Ya? Veamos este otro. Para el caso del agua, para elevar en 1 grado centígrado, en centígrado necesito 4190 joules. ¿Qué quiere decir? Que es más, necesito más energía para elevar la temperatura del agua que la del aluminio. ¿Ya? Este valor, entonces, depende del material o de la sustancia que esté analizando. Luego vamos a ver el tema o el acápite de calor sensible. El calor específico son estas sus unidades. Es la cantidad de calor dividida entre la masa por la diferencia de temperaturas. Muy bien. Si ahí de acá despejamos lo que es este calor, ¿qué vamos a llegar a obtener? Que el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Y esto es el calor sensible. ¿Ya qué es el calor sensible? Es el calor que se agrega a una sustancia para variar su temperatura. ¿Ya? Digamos, al agua yo le agrego calor para elevar su temperatura de 20 a 80 grados centígrados. ¿Qué es lo importante? Que este calor solo sirve para elevar la temperatura. ¿Ya? En un cambio de fase ya no se habla de un calor sensible, se habla de un calor latente. ¿Ya? Y eso es cambios de fase. Aquí falta algo. Acá falta esto. Esto ya es calor latente. Ya. Entonces, hay dos tipos de calor en sí. Está el calor sensible y luego está el calor latente.
Como les digo, el calor sensible es para elevar la temperatura de una sustancia sin realizar un cambio de fase, mientras que el calor latente ya se utiliza para hacer el cambio de fase de una sustancia. En este caso, de esta ecuación está la diferencia de temperaturas, ¿ya? Para el caso del calor sensible. Pero para el caso del calor latente, ya no hay esa diferencia de temperaturas. ¿Y eso por qué sucede? Porque en un cambio de fase, la temperatura de una sustancia se mantiene igual, ¿ya? Imaginen que tenemos agua en una olla, ¿ya? Aquí está el agua. Y esta llega a sus 100 grados centígrados. Aquí lo que tenemos es pura agua, líquida. Nosotros seguimos agregando calor. Mediante una llama estamos agregando calor, ¿ya? ¿Qué va a suceder aquí? Que cada vez, lo vamos a dibujar más acá, cada vez esto, mm, cada vez la cantidad líquida de agua va a ir disminuyendo, es decir, se va a ir vaporizando. Esto por si acaso es un entorno cerrado, ¿ya? Después de un momento, aquí vamos a tener agua, ¿ya? Pero luego también vamos a tener aquí lo que es vapor. Entonces, va a haber una cantidad líquida y una cantidad que es vapor, pero su temperatura va a seguir siendo 100 grados centígrados. Ya, en otro instante, más abajo, ya la cantidad de agua puede ser muy pequeña, ya, puede ser así, de agua líquida, y la cantidad de vapor puede ser todo esto, ¿no? Pero la temperatura va a ser 100 grados centígrados. ¿Hasta cuándo se va a mantener esto? Hasta que básicamente ya no haya agua líquida, ya. En el instante que sea todo vapor, su temperatura ya es de 100, va a ser mayor, mayor, mayor a 100 grados centígrados, ¿ya? Y una vez que ya sobrepasamos esto, entonces volveríamos al tema de calor sensible, ¿ok? Entonces, eso quiero que se recuerde, que en un cambio de fase, la temperatura se mantiene igual y constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cambio de fase se haya realizado, ya sea de una forma sólida a líquida o de líquida a gaseosa. Entonces, ¿bajo qué está dado el calor latente? El calor latente es proporcional a la masa que quieres, ya sea fusionar o vaporizar. Aquí es vaporización. Es proporcional a la masa que quieres fusionar o vaporizar multiplicado por un coeficiente L. Ya, este coeficiente L va a depender de la sustancia y del tipo de cambio de fase que estés realizando. Por ejemplo, necesitas más energía para vaporizar algo que para fusionarlo. Por si acaso, el término de fusión, ¿qué significa? El término de fusión significa pasar una sustancia de sólida a líquida. Y ahora, esto también tiene dos casos. Esto puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando estás pasando un sólido a líquido, ¿ya? O cuando estás pasando un líquido, esto lo vamos a hacer más bonito, ¿ya? Esto es positivo cuando existe una fusión, ¿ya? Cuando existe una fusión o vaporización, ¿ya? Y es negativo cuando existe una congelación o condensación. ¿Ya? Como hemos dicho, la fusión es un proceso de sólido a líquido. La congelación es lo inverso, es cuando congelas un líquido a sólido. La vaporización es un término que significa que estás conversionando una sustancia de líquido a gaseoso. La condensación es lo contrario, estás llevando una sustancia gaseosa a líquida, ¿ya? Entonces, dependiendo del enunciado o dependiendo del tipo de problema que estés analizando, ahí vas a utilizar positivo o negativo. Las unidades de esta L están en joules sobre kilogramo. Y es lógico, ¿no? Si la masa está en kilogramos y lo multiplicas por joules sobre kilogramo, ¿qué vas a obtener? Kilogramo por kilogramo te va a quedar joule. Acá también les dejo una tabla. En acá vamos a ver, para distintos materiales, por ejemplo, para el agua, te da lo que es su calor de fusión y te da su calor de vaporización. ¿Ok? Como les había mencionado, este calor de vaporización siempre va a ser mayor a este calor de fusión en cualquiera de los casos que analice.
Otro término u otra cosa importante de esta tabla es que te da los puntos de fusión. Por ejemplo, para el agua, ¿cuál es su punto de fusión? La temperatura que el hielo a la que el hielo se congela. ¿Cuál es la temperatura de vaporización? La temperatura a la que el agua hierve. ¿No? Eso es lo más conocido. Pero aquí, por ejemplo, miren, el oxígeno se congela a los menos 19, 219 grados aproximadamente y empieza a vaporizarse a los menos 183 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que se puede volver líquido a una temperatura de menos 200 grados centígrados, el oxígeno, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Pueden analizarlo para los distintos casos. Ya, muy bien. Mm, ya. Aquí tenemos lo que es una tabla que igual representa los cambios de fase. Acá, por ejemplo, ¿qué significa esta rayita? En esta rayita estás aplicando lo que es calor sensible. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? Estás elevando la temperatura del hielo de menos 25 grados a 0 grados centígrados. ¿No ve? Estás aplicando calor sensible ¿para qué? Para elevar su temperatura. ¿Ya? Luego, ven acá, ¿qué estás haciendo? De B a C, estás aplicando un calor latente. Estás haciendo un cambio de fase. Y noten lo que les había mencionado. La temperatura no va a aumentar, se va a mantener en un cambio de fase. Una vez que todo el hielo se va a convertir en agua, recién va a pasar al siguiente proceso, que es el calentamiento de agua líquida. Y en aquí igual estás aplicando calor sensible. Estás variando la temperatura del agua líquida. Acá pasas a una etapa de vaporización. Y aquí dice, el agua líquida se convierte en vapor. No varía su temperatura. Toda el agua líquida se vuelve vapor. Y aquí nuevamente, calor latente. Y luego pasas a otra etapa de calor sensible. Muy bien, y aquí pueden ver los cambios de fase del agua. Durante estos periodos la temperatura se mantiene constante y ocurre un cambio de fase conforme se agrega calor. Cambios de la temperatura del agua. Durante este periodo la temperatura de agua se aumenta al agregarse calor. ¿No ven? Eso analícenlo. Dependiendo de su casera, esto va a ser o muy importante o solo necesitan aprenderlo para esta materia. Por ejemplo, para química y electromecánica, esto es bastante importante, muy importante, para industrial igual. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los mecanismos de transferencia de calor. Ya, la transferencia de calor es la cantidad de calor o el flujo de calor que se pasa, la cantidad de calor que pasa por unidad de segundo. Ya. Vamos a ver primero lo que es la conducción. Esto sucede entre dos cuerpos. Tenemos, por ejemplo, un cuerpo caliente que está a una temperatura T sub H. ¿Qué representa T sub H? No está acá, pero T sub H es la temperatura caliente. Temperatura caliente. ¿Por qué un H? Porque en inglés es hot. ¿No ve? ¿Y qué representa temperatura C? T sub C. Esto es temperatura fría. En inglés es cold. ¿No ve? Entonces, tienes dos cuerpos. Tienes un cuerpo que está a una temperatura caliente y tienes un cuerpo que está a una temperatura fría. ¿Qué pasa si los conectas mediante una baza? A ver, los vamos a conectar aquí. Uy, a ver, ya está. Ya, los conectas a ambos cuerpos por una baza. ¿Ya? Es una baza que tiene un área. Esta es una baza que es, por si acaso tiene, es así. ¿Ya? Aquí tiene un área. Luego tiene una longitud. Ya, su longitud lo voy a dibujar. Ya. De experimentos, de pruebas experimentales igual, se demuestra que la transferencia de calor va a ser igual
a la conductividad del material multiplicado por esta sección de área y va a ser inversamente proporcional a la longitud, ¿ya? Y esto va a estar propulsado, ¿por qué? Por una diferencia de temperaturas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí físicamente? Que aquí se va a ir calentando. Con el docente creo que han pasado esto, que el material que está a una temperatura caliente, la energía cinética de sus partículas es bastante elevada, ¿lo ve? Digamos que estas son las partículas, tienen una velocidad elevada, ¿ya? Y a medida que estas partículas chocan, se van a ir encontrando con partículas de una velocidad muy pequeña. Entre estas partículas va a haber colisiones, es decir, aquí le va a chocar esto. ¿No ve? Y esto va a rebotar, va a perder un poco de su velocidad y al otro, ¿qué le va a hacer? Le va a propulsar y va a tener mayor velocidad. ¿No ve? Y esto es un proceso que va a pasar a lo largo de toda esta varilla. ¿Ya? Entonces, aquí la temperatura va a ser, digamos, de 20, de 100, aquí de 90, 80, 70, 60, así, va a ir disminuyendo, pero va a existir lo que es una transferencia de calor. Es decir, va a existir una transferencia de energía. Y ahora, esto va a ser, o como les dije, va a depender de qué cosa, de la conductividad del material. Si es un material muy conductivo, entonces va a pasar rápido. ¿No ve? El caso de una olla de aluminio. El aluminio tiene alta conductividad. ¿No ve? Lo sometes a la llama y entonces directamente lo tocas a los 30 segundos y ya está caliente. ¿No ve? Luego, va a depender del área. Si esta área donde están las partículas es grande, entonces, ¿qué implica? Que más partículas o que se va a tener más contacto con el cuerpo caliente. Y entonces las partículas van a aplicar una transferencia más elevada porque tienen mayor área. Luego, es inversamente proporcional a la longitud. Mayor longitud, menor va a ser la transferencia de calor. Menor longitud va a ser mayor la transferencia de calor y mayor longitud va a ser menor transferencia de calor. Y por último, la diferencia de temperatura. Si esto es 600 grados centígrados y esto es 0 grados centígrados, entonces la transferencia de calor va a ser muy rápida. ¿No ven? Más que todo eso. La ecuación está dado bajo una ecuación, que es simplemente esto. Luego veamos la parte de la transferencia por convección. ¿Ya? Esto es más que todo, o más que todo sucede en líquidos. Imaginen que tienen una esfera que está sobre agua. ¿Ya? Una esfera que está, digamos, a 100 grados centígrados. Esto está a 100 grados centígrados. Y aquí se tienen partículas de agua. Ya, aquí todos tiene agua. Lo vamos a dibujar más detallado. Eche, ya. Aquí se tiene una esfera. Y esta está sobre agua. Ya. Aquí se tiene agua. Esta agua está a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos partículas de agua. ¿No ven? Los estoy dibujando grande. En un instante, estas partículas de agua, por estar en contacto con este material, van a elevar su temperatura, ¿no ve? Es decir, esta partícula va a estar a una temperatura próxima a, digamos, 80 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sucede cuando un fluido se calienta o cuando una partícula se calienta? Esta tiende a ascender, ¿no ve? Va a ir hasta arriba, pero va a dejar un hueco, es decir, aquí va a dejar un espacio. Ahí no se ha abusado. ¿Ya? Ahí va a dejar un espacio. Y entonces aquí hay otra partícula, que esta está, digamos, a unos 20 grados centígrados. Está viniendo desde abajo y va a llegar a ocupar su lugar. ¿No ve? Se va a volver a calentar y esta va a repetir el mismo proceso. Se va a ir hasta arriba y otra partícula que está viniendo desde abajo va a ocupar su lugar. ¿No ve? Entonces, este es un proceso continuo que va a existir. La transferencia de convección, más que todo, sucede debido a este fenómeno, que las partículas básicamente van ocupando el lugar de sus de otras partículas y a medida que pasa esto van quitándole calor al cuerpo caliente y van ascendiendo hacia arriba. ¿No ve? Es más que todo por ese fenómeno. Va a depender de qué cosa, de un coeficiente de convección. Esto se determina mediante un proceso de tablas o está tabulado o un proceso experimental. Ya, sin embargo, este es un valor que para la materia va a estar dado bajo tablas o va a ser un dato.
Luego, ¿de qué más va a depender? Del área superficial. Digamos que esta esfera tiene su área superficial, es todo esto, ¿no ve? Entonces va a depender de eso. La transferencia de convección va a ser igual a este H multiplicado por esa área multiplicado por T sub S. T sub S es la temperatura de la superficie del cuerpo. T sub infinito, esto, es la temperatura de los alrededores. En este caso, de 20 grados centígrados. Acá igual están sus unidades. Y vamos a pasar a la última, que es la radiación. La radiación, todo cuerpo emite radiación. Eso tienen que tener en cuenta. Ya. Imaginen que tienen una persona aquí. eh, Tiene una temperatura de 35 grados centígrados. ¿No ven la temperatura del cuerpo humano? No, estoy mal. 37 grados centígrados es la temperatura del cuerpo humano. Y está sobre una casita. ¿Ya? Y esto es una temperatura de 20 grados centígrados. La persona emite radiación, emite ondas magnéticas, ondas de radiación. ¿Ya? Y esto va a depender de qué cosa, de su temperatura. ¿Ya? Pero, a su vez, su entorno emite sobre la persona lo que es también radiación. ¿Ya? Es decir, la persona transmite radiación, así como también su entorno le da radiación a ella. Entonces, el flujo de radiación neto que va a aplicar la persona a la superficie va a estar dado por esto. El flujo de radiación va a ser igual a esto. Este término que es sigma es la constante de Boltzmann. Es una constante que está dada y es para la radiación. Su valor 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Multiplicado por el área. ¿Qué área? En este caso sería el área de la persona. El área multiplicado por el coeficiente de emisividad. Este coeficiente de emisividad quiere decir qué tanta energía puede recibir un cuerpo o qué tanta energía va a aceptar un cuerpo o no. Por ejemplo, este coeficiente de emisividad vale pues muy próximo ¿a cuánto? A 1 si el cuerpo es un cuerpo negro. ¿Ya? Y un rato, esto lo voy a investigar, no me estoy acordando muy bien. Ya, entonces, estábamos bien. La emisividad para un cuerpo negro va a ser igual a 1. Y esto indica qué tan capaz es un cuerpo de emitir radiación. Ahora, va a depender esto del material y siempre se les va a dar en enunciados o ya sea por tablas. Este valor puede ser entre 0,8, 0,7, 0,5, pero su valor siempre va a ser de 0 a 1. Es decir, va a estar entre ese rango. Luego se tiene la temperatura del cuerpo de análisis. En este caso sería de 37 grados y la temperatura de cuerpos alrededores o de su espacio alrededor. En este caso 20 grados centígrados. Sería la temperatura de la superficie a la cuarta menos la temperatura alrededores a la cuarta. Esto es muy importante que metan en grados Kelvin, sí o sí. Grados Kelvin, sí o sí. Y el área de contacto. El área de contacto es esta área. Un detalle muy importante. Aquí, este coeficiente de convección puede entrar en vatios metro cuadrado sobre Kelvin o puede entrar en vatio sobre metro cuadrado grados centígrados. Aquí vamos a tener grados centígrados. Esto es Kelvin. Acá igual. Esto puede entrar en esto o ya. Puede entrar en eso o en eso. Y vamos a ver en los problemas por qué es que puedo hacer eso ahí y por qué aquí no. Muy bien. Avanzado todo eso, ahora entremos a lo que son el tema de los ejercicios. Vamos a hacer este primer ejercicio. Ya, los ejercicios de la misma manera van a estar acorde a esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar por ejercicios de expansión térmica.
El ejercicio número 1. El puente Humber de Inglaterra tiene el claro individual más largo del mundo, 1410 metros, más de 1 kilómetro. Calcule el cambio de longitud de la cubierta de acero del claro si la temperatura aumenta de menos 5 grados centígrados a 18 grados centígrados. En este caso, me dice calcular el cambio de la longitud de la cubierta de acero del claro si la temperatura aumenta de menos 5 a 18 grados centígrados. ¿Qué me está dando este problema acá? Me está dando una longitud inicial. Acá me da una longitud inicial. Me dice que la temperatura aumenta de una temperatura inicial a una temperatura final. Luego me da lo que es el material. Me da acero y me está pidiendo lo que es el cambio de la longitud. ¿No? Entonces tengo todo lo necesario para calcular eso. Vamos a la resolución. Se trata de un problema de expansión lineal. La ecuación que vamos a utilizar va a ser esto. Tenemos longitud inicial, tenemos variación de temperatura. El coeficiente de expansión, ¿de dónde lo sacamos? De tablas. Para el caso del acero, tenemos este valor, 1.2 por 10 a la menos 5. Temperatura inicial, temperatura final. Para determinar el cambio de la longitud, simplemente es reemplazar. En vez de esto va a entrar 1.2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados, multiplicado por la longitud inicial por temperatura final, 18 grados centígrados, menos la temperatura inicial. Pero la temperatura inicial, ¿cuánto vale? Vale menos 5 grados centígrados. Entonces va a ser menos 5. Menos por menos te da más. 18 más 5 te da 23. Esto está por si acaso. No lo he anotado, pero está en grados centígrados. Grado centígrado con grados centígrados se simplifica y vamos a llegar a obtener que el cambio de la longitud va a ser de 0.38 metros, es decir, de 39 centímetros, aproximadamente. Ya, aquí por si acaso falta, aquí es grados centígrados. Eso se simplifica y esto se simplifica. Y ahora miren, aquí puedo utilizar ya sea grados centígrados o puedo utilizar grados Kelvin. ¿Qué pasa si esto lo llevamos a grados Kelvin? Menos 5 más 273 sería 268 Kelvin. Ya por si acaso no son grados Kelvin, simplemente son Kelvin. Y ahora, para el otro, 18 más 273, 291. Acá va a ser 291 Kelvin. Y aquí podemos hacer lo mismo, va a ser 1.2 por 10 a la menos 5, en este caso 1 sobre Kelvin, multiplicado por 1410 metros, multiplicado por la temperatura y temperatura final, 291 menos la temperatura inicial, 268. Esto va a estar en Kelvin. Acá, ¿cuánto va a ser el delta L? Si lo ingresan a la calculadora, 1.2 por 10 a la menos 5 por 1410 por 291 menos 268. Les va a dar lo mismo. Ya lo pueden verificar. Esto les va a dar lo mismo, 0.3892 metros. Y ahora, ¿por qué les da lo mismo que utilicen esto o que utilicen esto? Que utilicen esto o que utilicen esto sin cambiar esto. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una diferencia de temperaturas. ¿Ya? Es decir, eh, esta diferencia de temperaturas va a estar en grados centígrados. ¿No ve? Ah, ¿dónde radica la igualdad? ¿Cierto? ¿Dónde radica la igualdad o por qué puedo hacer esto? Y es que la temperatura en grados centígrados y la temperatura en grados Kelvin, perdón, en Kelvin, tiene una relación. ¿Qué pasa? Que si yo tengo 5 grados centígrados, en grados Kelvin, ¿cuánto voy a tener? 278 Kelvin. A ver, ¿qué pasa si esto lo elevo? Digamos a 10 grados centígrados. En grados Kelvin, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener, perdón, voy a tener 283 Kelvin. ¿Lo ve? ¿Qué pueden ver acá? Que si yo aumento en 1 grado centígrado la escala en grados centígrados, en la escala de Kelvin igual va a aumentar 1 grado Kelvin. ¿Ve? Es como que existe esa relación. Si aumento 1, aquí va a aumentar 1. Si reduzco 1, aquí va a reducir 1. Aquí es lo mismo. En una diferencia de temperaturas, si esta diferencia de temperaturas crece en grados centígrados, es decir,
Si esta diferencia de temperaturas antes era de 24 grados centígrados y lo llevo a 26 grados centígrados, en grados Kelvin se va a mantener. Es decir, aquí va a haber una diferencia de 24 Kelvin y luego lo voy a llevar a una diferencia de 26 Kelvin. Luego, otra cosa tal vez más sencilla en la que se pueden dar cuenta es de la siguiente manera. Lo voy a borrar todo esto. Uy. Otra manera más sencilla en la que se pueden dar cuenta es que, ¿qué pasa si aquí directamente lo llevo a grados Kelvin? Es decir, si estos 18 lo llevo a Kelvin, va a ser 18 más 273, menos 5 más 273. ¿Ve? Después de realizar esto, voy a tener 18 más 273 más 5 menos 273. Es decir, ese 273 siempre se va a simplificar en estos casos donde vean una diferencia de temperaturas, ¿no ve? Y es como que no afecta en realidad. Y aquí se va a seguir obteniendo los 23 grados centígrados. Más que todo es por eso que se puede utilizar, más que todo es por eso que en estos factores, en este alfa, en los que vamos a ver más adelante, se puede utilizar o bien Kelvin o bien grados centígrados. Bien, pasemos al ejercicio número 2. ¿Este qué dice? Un centavo de dólar tiene 1.9 centímetros de diámetro a 20 grados centígrados y está hecho de una aleación, principalmente zinc, con un coeficiente de expansión lineal de 2.6 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. ¿Qué diámetro tendría en un día caluroso a 48 grados centígrados y en una noche fría a menos 53 grados centígrados? Este es igual un problema de expansión, pero en este caso es una expansión superficial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un centavo de dólar que tiene 1.9 centímetros de diámetro. Dice, ¿ya? Es decir, si lo dibujamos, va a ser esto, va a ser estito. ¿Ya? De diámetro tiene 1.9 centímetros. Esto es a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa si se calienta? Si la temperatura crece. La moneda se va a expandir más, ¿no? Va a ser más grande y va a tener otro diámetro. Aquí va a tener un diámetro mayor a 1.9. ¿Ya está? ¿Y qué pasa si la temperatura decrece? El diámetro va a disminuir y va a ser más pequeño. Pero eso lo vamos a demostrar. ¿Ya? Entonces es un problema de expansión superficial. De acá del enunciado, ¿qué dato me da? Me da que esto es el diámetro inicial. A ver. Voy a utilizar algunos. Ya. De aquí me da que esto es el diámetro inicial. Luego, esto me da la temperatura inicial. Aquí me está dando el coeficiente de expansión. Y aquí me está dando una temperatura final. Y aquí me está dando otra temperatura final. Entonces, para una expansión se utiliza la siguiente expresión, que es lo mismo que hemos venido viendo con una expansión lineal. Aquí para una expansión lineal está dado bajo esto, ¿no ve? Y es lo mismo, solo que en este caso, este, este término de aquí es el coeficiente de expansión superficial. Yo te lo voy a acercar, ya hizo mejor. Aquí, como les he dicho, este coeficiente de expansión es igual a 2 veces alfa, que es el coeficiente de expansión lineal. Entonces, reemplazando puedo llegar a obtener esto. Luego, lo que me pide el problema, ¿qué es? Me pide qué diámetro tendría en un día caluroso en, en un ambiente más caliente. ¿Ya? Entonces tengo que ver la manera de relacionar esta área, es decir, toda esta superficie con el diámetro. Y eso es bastante sencillo. Deben de recordar que el área de una
circunferencia es pi por el diámetro a la cuarta, por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. ¿Lo ven? El área es igual a pi cuartos por el diámetro a la cuarta. Entonces, en vez de área, voy a ingresar esto. Pi cuartos por diámetro al cuadrado. ¿Lo ven? Esto es para el área después del calentamiento o del enfriamiento, y esto es el área inicial. Esto es multiplicado por 1 más 2 veces alfa por delta T. Vamos a ver el primer caso, en Death Valley, donde dice que la temperatura final a la que llega es de 48 grados centígrados. Y aquí simplemente se emplazan. Tienen este valor de tablas. De tablas, por ejemplo, no, les den el enunciado. Tienen ese valor y tienen la diferencia de temperaturas. Temperatura final a la que llega, 48 grados centígrados, menos la temperatura inicial, 20 grados centígrados. De eso, ¿qué van a llegar a obtener? Que el diámetro, después de ese calentamiento en el ambiente, va a llegar a este diámetro. Lo mismo, pero para el caso de Groenlandia. La temperatura final en Groenlandia es de menos 53 grados centígrados. Esto menos la temperatura inicial. La temperatura inicial, ¿de cuánto era? Era de 20 grados centígrados. Reemplazando, van a llegar a obtener esto. 1.89, 64 centímetros. Entonces se confirma que cuando aumentas la temperatura, el diámetro crece. Cuando disminuyes la temperatura, el diámetro se vuelve más pequeño. Veamos otro ejercicio. Un alambre con longitud de 1.5 metros a 20 grados centígrados se alarga 1.9 centímetros. A ver, ¿qué me está dando aquí de entrada? Un alambre con longitud inicial de 1.5 a temperatura de 20 grados centígrados. Esto es la temperatura inicial. Se alarga 1.90 centímetros al calentarse a 420 grados centígrados. Aquí me dice que se está alargando esta distancia. Entonces, esto es el alargamiento delta L. Al calentarse a una temperatura de 420. Esto es una temperatura final. Calcule su coeficiente medio de expansión lineal para este intervalo de temperatura. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? Que calcule este delta L. ¿Ya? Primero vamos a hacer eso. ¿De dónde lo vamos a obtener? Con este caso, miren, tenemos alargamiento, longitud inicial, temperatura inicial y temperatura final. Puedo utilizar lo que es esta ecuación. De aquí tengo todo, ¿no ve? Y tengo que despejar esto. Realizando ese despeje, vamos a llegar a esta expresión. El alargamiento me dice que es 1.9 centímetros. Para conversionar en metros, 100 centímetros es un metro. Luego, temperatura final, 420, menos temperatura inicial, 20. ¿Cuál es el resultado? El coeficiente de expansión tiene este valor. Inciso B. mm, El alambre se tiende sin tensión. Ya, nos olvidamos de esto. Y vamos al siguiente punto. Para el inciso B, el alambre se tiende sin tensión a 420 grados centígrados. Calcula el esfuerzo en él si se enfría a 20 grados centígrados sin permitir que se contraiga. En este caso ya es después del calentamiento. ¿Ya? Esto está analizando después del calentamiento. Entonces, esto se vuelve su temperatura inicial y esto se vuelve su temperatura final. A ver, lo que está pasando aquí es que se está haciendo esto. El alambre se está sometiendo a una mordaza, pero a una pinza. Lo voy a dibujar aquí. Ya, esto es el alambre. Ya, aquí se tiene una mordaza. Eso es lo que está pasando. Dice, el alambre se tiende sin tensión a 420 grados centígrados. Calcula el esfuerzo en él a 20, si se enfría a 20 grados centígrados sin permitir que se contraiga. El módulo del Young es de 2 por 10 a la 11 pascales. Ya, se está agarrando en sí el alambre en sus extremos. Esto está a una temperatura de 420 grados centígrados. Y entonces, al enfriarse, ¿qué va a pasar? Se tiene que contraer. Pero como lo estamos agarrando en aquí, en acá, en acá, no estamos dejando que pase eso. Entonces, este alambre va a estar bajo un esfuerzo de deformación. Va a estar dado bajo un esfuerzo térmico. Esa es la palabra, un esfuerzo térmico.
Y este esfuerzo es igual a ¿qué? Es igual al negativo del módulo de elasticidad, el módulo de Young, multiplicado por el coeficiente de expansión, multiplicado por la diferencia de temperaturas. En este caso, la temperatura final vale 420 y la temperatura inicial, no, perdón. La temperatura final, en este caso, vale 20 grados centígrados y la otra temperatura vale 420. El coeficiente de expansión es el mismo que hemos determinado y el módulo de Young me da de dato. Reemplazando todo esto, se llega a obtener esto, que el esfuerzo vale 2.5 por 10 a la 9 pascales. ¿Qué significa que sea positivo? Que, que la varilla está bajo un esfuerzo de tensión. Si hubiese sido negativo, es un esfuerzo de compresión. Y físicamente, si lo analizan, es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque la varilla quiere volver a su lugar, se quiere contraer, ¿no ve? Esta varilla en sí es más pequeña, debería estar ahí. Pero al no suceder eso, se le está sometiendo a un esfuerzo de tensión aquí. ¿Para qué? Para que no se contraiga. Muy bien. A ver, podemos ver el análisis dimensional aquí. En vez de pascales, Newton, metro cuadrado. Ya, aquí está grado centígrado, grado centígrado. No, es aquí está sencillo. Aquí solo se simplifica grado centígrado con grado centígrado. Grado centígrado con grado centígrado. De acá igual, centímetro con centímetro, metro con metro. Queda 1/centímetro. El análisis dimensional siempre es importante que lo hagan para verificar que todo han hecho bien. Aquí igual, sí, grado centígrado con grado centígrado. Muy bien, pasemos al ejercicio número 4. Dice, este es un problema de cantidad de calor. Al coser, un estudiante de 70 kilogramos genera energía térmica a razón de 1200 vatios para mantener una temperatura corporal constante de 37 grados centígrados. Esta energía debe eliminarse por sudor u otros mecanismos. Si tales mecanismos fallaran y no pudieran salir calor del cuerpo, ¿cuánto tiempo podría coser el estudiante sin sufrir un daño irreversible? Aquí me da una nota. Las estructuras proteínicas del cuerpo se dañan a los 44 grados centígrados. La capacidad calorífica específica del cuerpo humano es de alrededor de 3.840, poco menos que la del agua. Y la diferencia se debe a la presencia de... Esto no importa, esto simplemente es relleno. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que me da en sí el problema? Recordar un estudiante me da lo que es la masa. Genera energía térmica a razón de 1200. Ya, esto que les den vatios siempre se trata de un flujo de calor, un flujo de una transferencia de calor, ¿ya? Y eso se denota por si acaso con Q con un redondito arriba, para mantener una temperatura corporal de 37 grados centígrados. Esto es la temperatura inicial. Esta energía se debilita por sudor u otros mecanismos. Si tales mecanismos fallaran, ¿cuánto tiempo podría correr sin sufrir un daño irreversible? ¿Cuándo sufre el daño irreversible? A la temperatura de 44 grados centígrados. Entonces, esto es una temperatura final. Y me da por último lo que es el calor específico, o la capacidad calorífica específica del cuerpo humano es de 3.840. Y esto es C, calor específico. En sí, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo puede coser antes de que falle el cuerpo humano? Bien, ¿cómo analizamos eso? Estos mecanismos de transferencia y todo eso permiten ¿qué cosa? Que el cuerpo se mantenga a 37 grados centígrados. Pero dice, ¿qué pasa si falla? ¿Cuánto calor es necesario para que el cuerpo humano se eleve de 37 a 44 grados centígrados? Eso va a estar dado por la siguiente ecuación. El calor necesario para eso va a ser proporcional a la masa por el C por el delta T. ¿Ya? Y eso está en el formulario que les he pasado aquí. ¿No? La cantidad de calor, en este caso, variación de temperatura, va a ser igual a la masa por el calor específico de la sustancia multiplicado por el delta T. ¿No? ¿De aquí qué voy a obtener? De aquí voy a obtener un calor.
Esto va a ser igual a la masa por el C por la temperatura final menos la temperatura inicial. Si se dan cuenta, tenemos todo esto. Entonces, podemos calcular cuánto calor es necesario para que el cuerpo humano colapse, ¿ya? Pero en este caso no me pide eso, me pide en qué tiempo va a pasar eso. Y para ello me da este flujo de calor o transferencia de calor. ¿Por qué? ¿O por qué es importante eso? Porque yo puedo relacionar ambos. ¿De qué manera? Este flujo de calor está en qué unidades. Esto está en joules por segundo. Entonces, esto es calor dividido entre tiempo. ¿A ver? De aquí, ¿qué puedo obtener? Que el tiempo es igual a la cantidad de calor dividido entre el flujo de calor. Y esa es la relación más que tengo que hacer. Ya aquí estoy, ya. Y en sí, eso es el ejercicio. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la cantidad de calor necesaria para elevar el cuerpo a 44 grados centígrados. Masa del cuerpo humano, 70 kilogramos. Por el calor específico, por la diferencia de temperaturas. De acá puedo simplificar esto con esto, esto con esto. ¿Qué unidades me queda? Me quedan joules. A ver. Entonces, esto es la cantidad necesaria para elevar el cuerpo humano a esa temperatura. Y ahora, aquí es el tiempo en el que se llega a dicha temperatura mediante la tasa de generación de energía térmica. Básicamente lo que les he dicho, que el flujo de calor es igual a la cantidad de calor dividido entre el tiempo. Despejamos el tiempo y llegamos a obtener esto. Las unidades de vatios, por si acaso, son joules por segundo. ¿No? Por eso es que aquí en vez de vatios está entrando esto. Simplifican, simplifican. Extremos con extremos, medios con medios. Los segundos van a ir arriba y me quedan 1421 segundos. Minutos quiere decir que puedes correr durante 23,68 minutos y recién el cuerpo va a colapsar. Muy bien. Pasemos a un ejercicio 5. A ver, ¿qué me dice? Un trozo de 500 gramos de metal desconocido que ha estado en agua hirviente durante varios minutos se deja caer rápidamente en un vaso de espuma de poliestireno que contiene un kilogramo de agua a temperatura ambiente. Después de esperar y agitar suavemente durante 5 minutos, se observa que la temperatura del agua ha alcanzado un valor constante de 22 grados centígrados. Suponiendo que el vaso absorbe una cantidad despreciable de calor y que no se pierde calor al entorno, ¿qué calor específico tiene el material? Ya, este es un problema de equilibrio térmico. Sin embargo, se puede resolver por lo que ya hemos visto, por calor sensible y por calor latente. Ya vamos a analizar poco a poco. ¿Qué me da de entrada? Me dice que se tiene un trozo de 500 gramos de un metal desconocido. Ya me está dando la masa de un metal que ha estado en agua hirviente durante varios minutos. Y aquí hay un detalle. Me dice que ha estado en agua hirviente durante varios minutos. Es decir, indirectamente, ¿cuál es la temperatura de este metal? La temperatura inicial. La temperatura a la que bulle el agua, 100 grados centígrados. Ya, se deja caer rápidamente, más que todo por esto, que ha estado en agua hirviente. Y de ahí es que la temperatura de esto es 100 grados centígrados. Temperatura es 100 grados centígrados. Y por eso esto. Se deja caer rápidamente en un vaso de espuma de poliestireno que contiene un kilogramo de agua. Aquí me está dando la masa de agua. A temperatura ambiente. Ya, esto es la temperatura inicial del agua. Esto es del metal. Después de esperar y agitar suavemente, se observa que la temperatura del agua ha alcanzado un valor constante de 22 grados centígrados. Ya. Esa temperatura constante es la temperatura a la que llegan ambos cuerpos. ¿Ya? Y esto sería una temperatura de equilibrio o una temperatura final. ¿Está bien? Podemos dibujar aquí qué está pasando. A ver, se ha perdido. Aquí está. Podemos dibujar aquí. Inicialmente se tiene un vasito. ¿Ya? Aquí se tiene lo que es agua. Esto está a una temperatura ¿de cuánto era? De 20 grados centígrados. Y luego se tiene el metal. ¿Ya? Esto es el metal. eh, Ya, esto va a ser la masa del metal.
y esto está a una temperatura de 100 grados centígrados. Ya la cosa es que después, ¿qué va a suceder? Que esto se va a ingresar aquí, esto va a estar aquí, y luego el agua va a estar a su alrededor. Y toda la temperatura de la mezcla va a llegar a una temperatura de 22 grados centígrados. Ya. Es decir, la temperatura del agua va a ser de 22 y la temperatura del cuerpo va a ser de 22. Vamos a dibujar así. A ver, a ver, a ver. Esto va a ser temperatura igual a 22 grados centígrados. Y esta temperatura igual a 22 grados centígrados. Ya. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? ¿Qué está pasando aquí? La temperatura del agua está aumentando, ¿ve? Está variando de 20 a 22. Calor sensible. La temperatura del cuerpo, desconocido. De 100 a cuánto? A 22 grados centígrados. Igual, es lo mismo, es calor sensible. Ya. En este caso llegan a una temperatura de equilibrio. ¿Ve? Como les he dicho, es un ejercicio de equilibrio térmico. Para ello, ¿qué se tiene que cumplir? Que la suma de calores tiene que ser igual a cero. En este caso, simplemente nos estamos enfrentando a calor sensible. Entonces, la única ecuación que vamos a utilizar es la masa por el C por el delta T. ¿Qué quiere decir? Que el calor del agua más el calor de metal tiene que ser igual a cero. Ya. ¿Cuánto es el calor del agua? El calor del agua es la masa del agua o el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua y eso, más el calor sensible del metal. Masa del metal, calor específico del metal y la variación de temperatura del metal. Esta variación de temperatura del agua va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Para el metal lo mismo, temperatura final menos la temperatura inicial. De acá, ¿qué es lo que yo necesito despejar? Lo que me pide el enunciado es calcular el calor específico del metal. De aquí simplemente despeja. Todo este término de sumar va a ir a restar. Y luego todo lo que está multiplicando al calor específico del metal va a ir a dividir. De eso, ¿qué obtienen? Que la masa del agua es igual a esto, calor específico igual a esto. Reemplazan simplemente. Y de acá simplifican. Esto con esto, esto con esto. ¿Qué van a tener? Que el calor específico del material o del metal es de 214,9 joules sobre kilogramo Kelvin. Podemos buscar un aproximado. A ver, a cuál se acercaría? A ver, ¿dónde está el calor específico? Uno de 215. Más que todo, uno cercano a la plata sería. Muy bien. Veamos este problema que creo que es el último. Sí, este es el último. ¿Qué es lo que dice? Un vaso aislado con masa despreciable contiene 0,25 kilogramos de agua a 75 grados centígrados. ¿Qué me está dando de entrada? Un vaso de agua con masa despreciable. Un vaso aislado con masa despreciable contiene 0,25 gramos de agua, kilogramos. Aquí me está dando una masa de agua a temperatura inicial. Esta es la temperatura inicial del agua. ¿Cuántos kilogramos de hielo? Aquí lo que me está pidiendo es cuántos kilogramos de hielo, cuánta masa de hielo a una temperatura inicial de 20 grados centígrados negativo, una temperatura inicial, debe ponerse en el agua para que la temperatura final sea de 30 grados centígrados. Me dice que la temperatura final, ¿qué quiere decir? Que eso es la temperatura de equilibrio o bien la temperatura final. Ya, a ver, físicamente, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos un vaso de agua, ¿ya? Aquí esto es un vaso de agua. Aquí, ¿qué se tiene? Se tiene agua. Me dice cuánto hielo tengo que agregar. Vamos a añadir otro color. Aquí hay. ¿Cuánto hielo? Aquí está. Vamos a ver. ¿Cuánto debe ser la masa de hielo para que todo esto llegue a una temperatura de 30 grados centígrados? Esto es hielo y esto es agua. Fecha. Esto es la masa de agua.
temperatura inicial de 75. Y para el hielo, la temperatura inicial de menos 20 grados centígrados. Ya, ya. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos agua a 75 grados centígrados, es una cierta masa. Vamos a meter una cierta masa de hielo y esto va a estar a menos 20 grados centígrados. ¿Qué va a pasar aquí? Va a entrar el hielo, ¿lo ven? Va a entrar el hielo, va a estar dentro del agua. A ver, en sí aquí va a estar el hielo. Va a entrar el hielo y a su alrededor va a haber agua. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber una transferencia de calor que, ¿qué va a hacer? Que el hielo va a llegar a sus 0 grados centígrados y luego se va a empezar a fusionar. Es decir, el hielo va a llegar a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Ya no es una temperatura inicial. No, perdón, esto está mal. Va a llegar a una temperatura de 0 grados centígrados. Y luego, ¿qué va a pasar? Que básicamente todo el hielo se va a hacer agua. ¿Cierto? Lo voy a tomar de lugar. Esto va a llegar a unos 22 grados centígrados. Ya. Ya, entonces va a haber tres fases. Va a haber una fase en la que vamos a meter el hielo, ¿ya? En este caso el hielo, ¿qué va a pasar? De menos 20 grados centígrados va a aumentar su calor, ¿lo ve? Va a variar su temperatura. ¿Qué quiere decir? Va a sufrir por un proceso de calor sensible, ¿lo ve? ¿Hasta cuándo? Hasta que va a llegar a sus 0 grados centígrados. Luego de sus 0 grados centígrados, este hielo se va a fusionar. Esto se fusiona. Va a sufrir un proceso de fusión. ¿Qué quiere decir? De sólido va a pasar a líquido. Y luego todo este hielo que era sólido va a pasar a ser agua. La cosa es que esa cantidad de hielo se va a volver agua y con el agua que ya estaba presente se van a mezclar. Y toda esa mezcla va a llegar a 22 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El agua, el agua va a sufrir un proceso de calor sensible. ¿De cuánto? De 75 a 22 grados centígrados. Simplemente va a pasar por eso. Pero ¿por qué va a pasar el hielo? El hielo va a pasar por un proceso de calentamiento. Es decir, va a pasar un proceso de calor sensible más un proceso de calor latente debido a la fusión y más otro proceso de calor sensible. El primer proceso de calor sensible, ¿para qué me va a servir? Para elevar la temperatura del hielo de menos 20 a 0 grados centígrados. Luego el siguiente proceso va a ser un proceso de calor latente. ¿Para qué me va a servir? Para que todo el sólido del hielo se vuelva líquido. Y luego va a pasar a un proceso de calor sensible. ¿Para qué? Para que todo ese hielo que estaba a 0 grados centígrados pase a 22 grados centígrados. ¿Lo ve? Entonces, eso es lo que está pasando. Si entienden eso, el problema ya está resuelto. Muy bien. Entonces se anota lo que son los datos de hielo y los datos del agua. Por si acaso, aquí, calor específico del hielo es de 2100. Calor específico del agua, eso ya era 4190. ¿Lo ve? ¿Qué más? Calor latente de fusión del agua, 334 por 10 a la 3. ¿No ve? Eso es todo lo que necesito. La temperatura del equilibrio llega a 30 grados centígrados. Se aplica lo mismo. Sumatoria de calores debe ser igual a cero y el calor sensible está dado por esto. Acá tal vez tendríamos que agregar que el calor latente, a ver, perdón. Mm, Ya, 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 a ver, calor latente. Aquí vamos a notar que Q es igual a M por L de fusión. Eso es para calor latente. Ya está. Entonces se suma calor del agua más el calor del hielo. Hemos dicho que el agua va a pasar por un proceso de calor sensible. Es decir, tenemos la masa del agua, calor específico del agua, su temperatura final y luego su temperatura inicial. ¿Lo ve? ¿Cuál es la temperatura final? La temperatura a la que llega, 30 grados centígrados.
¿Cuál es su temperatura inicial? La de 75 grados centígrados. Más todo el proceso por el que sufre el hielo. ¿Ya? Esto va a pasar, como les he dicho, por un proceso de calor sensible. Aquí está, ¿qué he hecho aquí? Aquí me he olvidado esto. Aquí es más la masa de hielo por el calor latente. Ya, esto me he olvidado. Ya. Entonces pasa por un proceso así. Esto es un proceso de calor sensible. Ya, este otro va a ser un proceso de calor latente y este es otro proceso de calor sensible. Lo vamos a anotar acá, calor sensible delgado. Este es el calor sensible. Temperatura final es igual a 0 grados centígrados y la temperatura inicial es de 20. Cosa que entre todo. La temperatura final es de 0 grados centígrados y la temperatura inicial es de menos 20. Ya. Luego, este es un proceso de calor latente. Eso es la masa del hielo multiplicado por L sub F. Y este es otro proceso de calor sensible. La temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio, 30, y la temperatura inicial va a ser 20 grados centígrados. Muy bien. Entonces, esto es el calor necesario ¿para qué? Para elevar la temperatura del hielo a 0 grados centígrados. Luego, la misma masa de hielo se tiene que fusionar, y esto es calor latente. Ya. En este caso es positivo. ¿Por qué es positivo? Es positivo cuando el material se funde. ¿Ve? Como les había mencionado más atrás, va a ser positivo cuando el material se fusiona. Cuando es negativo, cuando el material se congela. Más el calor latente, perdón, el calor sensible. En este caso, la misma masa de hielo ya está agua, ¿no? Por eso estoy multiplicando aquí por el calor específico del agua, porque esta masa ya está agua, ya está en estado líquido. Y es el calor sensible ¿para qué? Para que su temperatura final sea de 30 grados centígrados. ¿Y desde dónde está empezando? ¿Cuál va a ser su temperatura inicial en este estado? Va a ser de 0 grados centígrados. Luego de acá lo que les importaba era la masa de hielo. De aquí despejan y van a llegar a obtener todo esto. Se emplazan y aquí pueden simplificar unidades. A ver, se ha perdido esto. Ya. De acá, por ejemplo, de aquí pueden simplificar esto. No, 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 estoy mal. Pueden simplificar esto con esto. Luego, aquí también hay grados centígrados. Aquí no lo anoté. Ahí había grados centígrados. Esto con esto, esto con esto, esto con esto. Luego, todo esto con esto, esto y esto. ¿Qué unidades le sobran? Kilogramos. Entonces, la cantidad de hielo necesaria es de 0,094 kilogramos. En gramos, ¿cuánto sería? 94 gramos. Una bolsita. Eso sería. Ahora vamos a pasar al tema de transferencia de calor. Ya, aquí son unos cuantos ejercicios más que vamos a ver. Muy bien, vamos a ver primero un ejercicio de conducción. ¿Qué dice? Un carpintero construye una pared exterior con una capa de metal, no, perdón, con una capa de madera. Aquí, ¿qué es lo que me está dando? La conductividad de la madera. De 3 centímetros de espesor. Aquí me está dando la longitud de la madera. Y una capa de espuma de poliestireno. A ver, esa es la conductividad de la espuma de poliestireno. Y me da una longitud, un espesor. Esta longitud es espesor. Longitud de la espuma de 2,2 centímetros. De espesor interna. La temperatura de la superficie interior es de 19 y la exterior es de -10. Calcule la temperatura en la unión entre la madera y la espuma de poliestireno. Inciso B, la tasa de flujo de calor por metro cuadrado a través de esa pared. Esto lo vamos a pasar. Vamos a hacerlo más bonito. ¿Qué es aquí?
Un carpintero construye una pared exterior. ¿Ya? A ver, se tiene esta pared. ¿Ya? Aquí se tiene esta pared. Esto va a ser la madera. Eso que sea la madera y esto que sea ya, eso que sea la madera y esto va a ser la espuma. Ya, así. Un carpintero construye una pared exterior con una capa de madera y una capa de espuma. Ya, esto es la espuma. Espuma y esto va a ser la madera. Ya, me da sus espesores. Me dice que esto tiene una longitud y esto también tiene otra longitud, otro espesor. Y esto me dice que es de perdón, es de 3, no, esto es de 2,2 centímetros, mientras que este es de 3 centímetros. Luego, mm, la cara interna o el espesor interno dice que es la espuma. La temperatura de la superficie interior es de 19 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la temperatura caliente de 19 grados centígrados, mientras que la temperatura fría está acá afuera. Aquí está la temperatura fría, temperatura cold. Esto es de menos 10 grados centígrados. Vamos a usar esto más. Vamos a hacer aquí. Esta es la madera y esto es la poma. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La transferencia de calor por conducción sucede de la temperatura caliente a la temperatura fría. ¿Ya? Es decir, la dirección del flujo de transferencia de calor va a ser esto. Eso es calor por conducción. Muy bien, este es el fenómeno, o cómo se lo puedes representar. Tenemos temperatura caliente, temperatura fría, los espesores y el material. Luego, el área también debería tomarse en cuenta, pero aquí no me está dando área, ya no me está dando de dato. Ya, ¿qué es lo que me dice? Calcule la temperatura en la unión entre la madera y la espuma de poliestireno. ¿Qué quiere decir? Tengo lo que es la temperatura aquí. La temperatura aquí es esto, es la temperatura caliente. Y tengo la temperatura en acá. Ya, esta es la temperatura fría. Lo que me dice es que, no, que yo tengo que calcular ahora la temperatura de unión entre estos dos. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo calculamos? Aquí, aquí tenemos una temperatura caliente, aquí tenemos una temperatura fría. Lo que yo tengo que ver ahora es cuánto vale la temperatura en aquí. ¿Cuánto es la temperatura sub M? Le voy a llamar. ¿Cuánto vale? En este tipo de problemas donde se tiene capas en serie, se cumple una condición. ¿Qué cosa? Que la transferencia de calor es la misma por la espuma y por la madera. ¿Ya? Es lo mismo que en circuitos eléctricos. Deben tener algo de conocimiento. La corriente por un cable con resistencias en serie, a ver, lo voy a dibujar. Tenemos resistencias de esta manera. ¿Lo ven? Estas son resistencias. La corriente que va a circular por ambas, por las tres, es la misma. ¿Ya? Es diferente a un sistema en paralelo. En resistencias en paralelo, ya aquí puede ver una corriente uno y aquí puede ver una corriente 2. Bueno, pero en sistemas en serie, la corriente que circula por todas es la misma. Acá se cumple lo mismo. La transferencia de calor lo pueden tratar como una corriente. ¿Y qué significa? Que este flujo de calor por ambas paredes es el mismo. Y nos vamos a apoyar en eso para poder resolver el problema. ¿Ya qué es lo que vamos a hacer? Si se cumple eso, entonces el calor por conducción solo de la espuma va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la conductividad del material, el área del material, la temperatura caliente menos la temperatura media en acá. Temperatura media dividido entre ¿cuánto? Entre su espesor, el espesor de la espuma. Y entonces se va a cumplir lo mismo. El flujo de calor por conducción para la madera va a ser igual a su conductividad, su área, y en este caso, su temperatura caliente, ¿cuánto va a ser?
va a ser la temperatura media, menos la temperatura fría, temperatura sub C, sobre su espesor, el espesor de la madera. ¿Lo ve? Entonces, como se cumple que ambos flujos de calor son iguales, yo puedo igualar la primera ecuación con la segunda ecuación. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Sí, ya les he planteado las ecuaciones. Más adelante simplemente ya está el despeje. ¿Ve? Aquí está todo lo que les he dicho. Todo lo que les he dicho, el flujo de calor que pasa por paredes en serie es el mismo. ¿Lo ve? Entonces, el flujo de calor de la espuma va a ser igual al flujo de calor por conducción de la madera. Puedo igualar estas ecuaciones. Y de acá, se simplifica el área con el área. ¿Lo ven? Luego, esto es dato, 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 y esto es dato. La única incógnita es esto, y esta es la misma. ¿Lo ve? Una ecuación, una incógnita. Se puede despejar. De acá se realiza el despeje correspondiente y se llega a toda esta expresión. ¿Ya? Acá, ¿qué se está haciendo? Por si acaso, esto de negativo está pasando como positivo, y este otro de negativo está pasando como positivo. Ya, simplemente eso. De acá se despeja y se reemplaza. ¿Dónde está? Acá se reemplaza. Acá, como les dije, pueden ingresar en grados Kelvin o pueden ingresar en grados centígrados. Es lo mismo. Ya no va a variar. Para el caso de esto, ojo, ojo. Esto solo para el caso de conducción y para convección. Para radiación, sí o sí, todos los datos ingresan en grados Kelvin. Muy bien. De acá se simplifica metro con metro. Bueno, más sencillo. Se simplifica todo esto con todo esto. Se simplifica esto con esto. Y aquí me he olvidado algo. Aquí me he olvidado que la temperatura está en Kelvin. ¿Ya? En Kelvin. Muy bien. Entonces, esto con esto, esto con esto, esto con esto. ¿No? ¿Qué unidades sobreviven? Kelvin. Si lo llevo a grados centígrados, me dice que la temperatura en esta parte de la pared, aquí, va a ser de menos 5,78 grados centígrados. Inciso B, calcule la tasa de flujo de calor por metro cuadrado. ¿Ya? Para ello, cuando me dice por metro cuadrado, es algo similar a que me diga por unidad de metro cuadrado. ¿No ve? O bien podemos hacer lo siguiente. En vez de anotar esto así, esto lo vamos a llevar así. ¿Ve? Cuando me dice que calcule la tasa de flujo de calor por metro cuadrado, me está hablando que calcule de esta manera. ¿Ve? Esto va a ser igual al flujo de calor dividido entre el área. Ya, cuando hago esto, estoy calculando en sí el flujo de calor por metro cuadrado. ¿Ya está? Vamos a hacer lo mismo acá. Pucha, creo que no vaya mucho. Ya. Mm, 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 mm. Pucha, ya está. Me pide que calcule la tasa de flujo por metro cuadrado. Entonces aquí está. Tasa de flujo de calor por metro cuadrado. ¿Va a ser igual a cuánto? Va a ser a la conductividad multiplicado por la diferencia de temperaturas. Temperatura hot, caliente, menos la temperatura media. Dividido entre el espesor. En este caso para la espuma. Y como les he dicho, para ambos tiene que ser lo mismo. En este caso me dice que es de 11,26 vatios por metro cuadrado. ¿Qué pasa si utilizo para la madera? La ecuación. Me sale 11,25, un decimal de diferencia. Ya, son próximos aquí. Y entonces el resultado está correcto. Vamos a pasar ahora a la convección. Ejercicio. Una pared plana se mantiene a una temperatura constante de 100 grados centígrados. Y el aire sobre ambas caras, aquí debería ser sobre
Sobre ambas caras está presión atmosférica y a 20 grados centígrados. ¿Cuánto calor se pierde por convección de 2 metros cuadrados de superficie en ambas caras en una hora? El coeficiente de convección es de 20 vatios sobre metro cuadrado centígrado. A ver, ¿qué me da de datos? Una pared plana se mantiene a una temperatura constante. Esto es la temperatura de la superficie. Y el aire en este caso está actuando como el fluido. Sobre ambas caras está una presión atmosférica y eso es la temperatura del fluido. ¿Cuánto calor se pierde por convección de 2 metros cuadrados? En aquí me está dando el área de enfriamiento o el área de la superficie. En ambas caras en un tiempo de una hora. Una hora es equivalente a 3600 segundos. El coeficiente de convección es de 20. Esto es H. Entonces aquí ya me da todos los datos. Simplemente tengo que reemplazar. Reemplazo y tengo el flujo de calor por convección. Me dice ahora cuánto calor se pierde. Recuerden que el calor está dado por eso. El calor y el flujo son diferentes. El flujo de calor es igual a la cantidad de calor dividido entre el tiempo. Despejo de aquí la cantidad de calor y voy a llegar a obtener todo esto. De aquí simplificamos. De aquí simplificamos. Segundo con segundo me queda joules. Pero aquí lo estoy representando como megajoules. ¿Está bien? Aquí me falta ese. Muy bien, aquí igual simplificamos centígrado con centígrado, metro cuadrado con metro cuadrado. Y tengo flujo de calor en vatios. Ahora pasemos a un problema de radiación. ¿Qué me dice? La emisividad del tungsteno es de 0,35. Me da emisividad. Una esfera de tungsteno, por si acaso una esfera, con radio de 1,5. Este es el radio. Se suspende dentro de una cavidad grande evacuada, cuyas paredes están a 290. Ya, esto es temperatura de pared, temperatura de alrededores. ¿Qué aporte de potencia se requiere para mantener la esfera a una temperatura de 3000? Esta es la temperatura del cuerpo, o la temperatura de la superficie del cuerpo. Si se desprecia la conducción de calor por los soportes. Me dice, ¿qué aporte de potencia se requiere para mantener la esfera a una temperatura de 3000? Ya, en sí este flujo de calor por radiación es lo que tengo que determinar, porque me da en unidades de vatios. Y unidades de vatios es unidades de potencia. ¿Está bien? Muy bien. Para resolver este problema, me da lo que es la temperatura de los alrededores. Aquí en sí tengo una esferita, ¿ya? Tengo una esfera, y esto me dice que está a una temperatura S de 3000 Kelvin. Luego esto está sobre una caja. A ver, vamos a dibujarle una caja. Esto está sobre una caja. Uy, ¿ya? Sobre una caja cuya temperatura es de temperatura alrededor es de 290 Kelvin. A ver, ¿qué va a pasar aquí? Que básicamente esto va a emitir radiación, ¿ve? Va a emitir radiación sobre su entorno y la caja del mismo modo va a emitir su radiación hacia adentro. Vamos a hacerlo más delgadito esto. Emite radiación, ¿no ve? Emite radiación. A ver, le dice cuál es la cantidad, qué aporte de potencia se requiere para mantener la esfera a una temperatura de 3000 Kelvin. Ya, básicamente, ¿cuánto es la radiación que emite la esfera? ¿Ya? Porque esa radiación va a desprender, ¿no ve? Entonces, con la misma cantidad de potencia yo le tengo que alimentar. Entonces, la cantidad que pierda por radiación es la cantidad que yo también le tengo que ingresar por algún otro medio. Entonces, ¿cuál era la ecuación para esto? La ecuación de la radiación es igual a la constante de Boltzmann, el área, el coeficiente de emisividad, temperatura de la superficie, temperatura de alrededores. Todo esto me da de dato. Lo único que no tengo es el área, pero ese es el área superficial de una esfera. Y está dado por esto. Reemplazan y obtienen esto. Siguen realizando sus reemplazos. Aquí va a ser Kelvin cuarta, metro cuadrado y obtienen esto.
y se obtiene que la cantidad de calor por radiación va a ser igual a ¿cuánto? A menos 4548,7. Y aquí he cometido un errorcito. Se requiere para mantener la esfera a una temperatura de 3000. Aquí está al revés, perdón. A ver, esto va a ser control. Aquí me he confundido, perdón, nada, disculpar. Y aquí sería positivo. ¿Ya? Entonces, esta es la cantidad de radiación que emite la esfera. ¿Ya? Y con esta misma cantidad le tengo que alimentar. 4. ¿Cuánto debe ser el radio de una esfera de tungsteno de esta emisividad cuya temperatura es de 50 grados centígrados, cuya potencia irradiada es de 30 vatios? Si la esfera se halla dentro de un recinto cuyas paredes se encuentran a 5 grados centígrados. ¿Cuál es el flujo neto de la energía liberada de la esfera? Tengo que hacer básicamente lo mismo, solo me cambian las variables. Ya, aquí tenemos lo que es el recinto y acá vamos a tener la esfera. Uy, qué chulo. Esta va a ser la temperatura de la superficie de la esfera. Y esto me dice que es 50 grados centígrados. Aquí, ¿qué me está dando? Me está dando el flujo de calor por radiación. Esto igual, emite su radiación y del recinto igual le va a emitir. No importa qué tan baja sea la temperatura, algo siempre va a emitir radiación. La temperatura en aquí es de menos 5 grados centígrados. Primero, ¿cuánto debe ser el radio de una esfera de tungsteno cuya temperatura es de 50 grados centígrados, cuya potencia irradiada es de 30 vatios? Noten que aquí en el inciso A no me estoy metiendo todavía temperaturas de alrededores, ¿no? Es decir, de su entorno. Aquí, entonces, esta potencia está relacionada netamente a qué cosa? A la temperatura, a la radiación total que va a emitir el cuerpo, ¿ya? Por eso en este caso esto va a entrar así. No va a entrar con una temperatura de alrededores. Esto es el flujo de calor neto de un cuerpo a otro. Ya mientras que esto es el flujo de calor de un cuerpo por sí mismo. ¿Está bien? Ahí está la diferencia de eso. De aquí despejan, realizan los reemplazos y van a obtener el radio. De aquí en sí obtienen el área, pero como hace datos, este radio y esta área están dados bajo esta ecuación. ¿No? Y de aquí despejan el radio y van a llegar a obtener que este debe ser de 10,6 centímetros. Inciso B. Si la esfera se halla dentro de un recinto cuyas paredes se encuentran a 5 grados centígrados, aquí está mal, aquí está mal, aquí es de 5. 5 grados centígrados. ¿Cuál es el flujo neto? Aquí por eso me dice flujo neto de la energía liberada de la esfera. Y aquí recién realizan eso. Temperatura de la superficie de pared menos la temperatura de alrededores. Y entonces el flujo neto por radiación es de 13,65 kilovatios. Eso sería para la parte de temperatura y calor.